La ruta de la seda valenciana muestra en la lonja de Valencia el símbolo de su esplendor. En el barrio de Belluters nace el rastro de un camino mágico. En el corazón del barrio, el Colegio del Arte Mayor de la Seda. Esta ruta fascinante tejía un bosque de moreras desde Castellón a Alicante. En la comarca del Horto encontramos seda viva en Moncada, y su memoria pervive en muchos pueblos, en forma de paisaje, de alquerías y de andanas, donde se criaban los gusanos de seda. La riqueza de la seda levantó palacios en la ribera, como el de la Marquesa, Lord de Carreres y Lord de l'Ermita en Carcaixent, o la Casa del Bou de Albalat. La seda es arte. En el Camp de Túria se muestra en las pinturas góticas de la Pobla de Vallbona y en Requena, en el barrio de la Villa, donde todavía se conserva la Casa Museo del Colegio de la Seda. La seda es paisaje, como el de Orihuela, hoy palmeral y antes bosque de moreras. Es historia, como en Denia, el primer punto de Al-Ándalus donde encontramos la memoria de la seda. La seda es patrimonio. En la Safor todavía conservan calles de moreras y en Castellón, en La Plana, el Alto Palancia o el Maestrat, queda el rastro del camino de los gusanos de seda. La seda es fiesta viva. En las calles todavía lucen los lujosos vestidos de seda del siglo XVIII. En las fallas de Valencia, en las hogueras de Alicante, en la Magdalena de Castellón, en los moros y cristianos. Recorrer el camino de la seda desde Alicante a Castellón es un viaje emocionante, un encuentro con nuestra historia.